Hola, bienvenidos a nuestro canal ClicaProfes. En este video vamos a realizar por tablas de verdad las siguientes proposiciones compuestas. Además, vamos a determinar si es tautología, contingencia o contradicción. Tenemos aquí nuestra primera proposición compuesta. Verificamos el número de valores de verdad con esta fórmula. El valor de n minúscula significa el número de proposiciones. Como en este caso solo tenemos p y q, serían dos proposiciones, 2 elevado al cuadrado. Por lo que para p tenemos dos valores de verdad verdadero, dos valores de verdad falso. De esta manera completamos las cuatro proposiciones que nos da de la fórmula general. Pero recordar que de las cuatro proposiciones tiene que ser la mitad verdaderos y la mitad falsos para la primera proposición. Para la segunda, la mitad de ellos, un verdadero, porque había dos, ahora un falso. Nuevamente un verdadero y un falso, la mitad. Continuamos. Adjuntamos esos valores de verdad en la proposición compuesta que tenemos. Y luego vamos a indicar las operaciones lógicas que debemos de realizar. En este caso, ¿cuál debe de ser resuelta primero? ¿La disyunción o el condicional? Según la jerarquía que te habíamos mostrado en videos anteriores, sería la disyunción antes que el condicional, pero por los signos de agrupación comenzamos por el paréntesis. Entonces, aplicamos la fórmula que indica el condicional. El condicional nos indica que es falso cuando la primera proposición es verdadero y la segunda proposición sea falsa. Solo corresponde a la segunda fila. Las demás que no corresponden a esa indicación, todas serán verdaderas. Muy bien. Siguiente, tenemos que hacer la última operación. Nuestra respuesta recae en la disyunción, pero ¿con qué operaciones y con qué proposiciones se va a realizar? Para ello debemos de recordar. Del paréntesis tenemos una respuesta que sería mi proceso número 1. Se debe de realizar con alguna otra proposición. En este caso, se observa que no se ha utilizado la proposición P. Entre estas dos, se va a trabajar aquí con estas dos proposiciones, la proposición P. ¿Y por qué digo que esta es una proposición? Porque luego de haber operado el conectivo lógico, sería una nueva proposición. Entonces, entre 1 y 2, vamos a obtener 3, que es nuestra respuesta final. Con la disyunción, recordar que la disyunción decía que solo es falsa cuando las dos proposiciones son falsas. Como no tenemos ninguna situación, porque miren aquí verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, verdadero. Como no corresponde a ninguna de ellas, todas serán verdaderas. Por lo que aquí tenemos nuestra respuesta de nuestra proposición compuesta ha sido todos los valores de verdad verdaderos. Eso significa que es la proposición compuesta una tautología. ¿Sí? Escribimos en palabras la solución. Y de esta manera hemos culminado nuestro primer ejercicio de proposiciones compuestas realizado por tablas de verdad. Aquí tenemos nuestro segundo ejercicio. Nuevamente, si observamos bien, PQ, y acá está negación de P. La negación es un operador lógico, así que no cuenta como una proposición, por lo que tenemos el número de valores de verdad. Nuevamente son dos proposiciones nada más, P y Q, 2 al cuadrado, que es 4. Por lo que, recordar, cuando sean 4, para la primera proposición que es P, va a existir dos valores de verdad verdaderos, dos valores de verdad falsos. Nuevamente adjuntamos en P lo mismo. Y en Q la mitad de ellos, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Elegimos
¿Qué realizar primero? Acá, si nosotros observamos, tenemos un paréntesis y la negación. ¿Cuál tiene mayor jerarquía? En este caso, podríamos decir que ambas. ¿Por qué? Porque se observa que tenemos aquí un paréntesis, podemos resolver ese paréntesis, pero a la vez la negación de P está separado por otro conectivo lógico que es el condicional, por lo tanto podemos realizarlo también. Ahora, para no tener la situación de confundirnos, vamos a comenzar por el paréntesis. Entonces, la conjunción, ¿qué nos indicaba? Que es verdadera cuando las dos proposiciones sean verdaderas. Recae solo a la primera fila, son verdaderas, las demás no, por ende serán falsas. Mi primer proceso, antes de hacer el condicional, ¿cuál tiene mayor jerarquía entre el condicional y la negación? La negación, como te decíamos anteriormente. Por lo tanto, aplicamos el conectivo lógico de la negación y tenemos nuestro proceso 2. Entre 1 y 2 vamos a obtener nuestro proceso 3, que a la vez es la respuesta. Entonces, recordar que las soluciones ya establecidas de operadores lógicos viene a ser una nueva proposición. Muy bien, ¿cómo me quedará entonces el condicional? Recordar que para aplicar el condicional decía que si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, será falsa. Acá tenemos falso, 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 verdadero, no corresponde. Por ende, las demás son verdaderas. Tenemos aquí nuestra respuesta, solución. La proposición compuesta es un sistema de contingencia. Pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien, tenemos aquí más operadores lógicos, pero las proposiciones, si observamos, solo tenemos PQ, PQ. Nuevamente, número de valores de verdad va a ser 2 a la n, 2 al cuadrado, que esto es 4. Por lo que, para la primera proposición, será la mitad de esos 4 verdaderos, la mitad falsos. Para la segunda proposición, la mitad de lo anterior. Nuevamente adjuntamos ahora. ¿Qué debemos desarrollar primero? Aquí, el paréntesis o la negación. Recordar que si existen signos de agrupación, se resuelven primero esos signos de agrupación y luego la negación. Lo mismo sucede acá, primero los signos de agrupación, el paréntesis, y por ende la solución va a ser o va a recaer en el bicondicional. Comenzamos entonces, paréntesis. La disyunción nos dice que es falsa cuando las dos proposiciones son falsas. Las demás será verdadera. Mi proceso número 1. Podemos recordar que está fuera del paréntesis la negación, por lo tanto sería de resolver esa operación. ¿Ya? Entonces, la negación que hace cambia los valores de verdad de mi proposición, de mi resultado en este caso, ¿no es cierto? Cambiaría de verdad, verdad, verdad a falsedad, falsedad, falsedad y el último a verdad. Mi proceso 2. Ahora, acá en el otro paréntesis, la disyunción exclusiva. ¿Cómo me queda? Dice que es falsa cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Por lo tanto, aquí será falso y aquí falso y las demás verdaderas. Mismo valor de verdad, falso, mismo valor de verdad,
falso. Tenemos mi proceso 3. Ahora, entre el proceso 2 y el proceso 3, obtenemos nuestro proceso 4, que será la respuesta. Muy bien. Entonces, entre el proceso 2 y 3 dice que va a existir la operación lógica de la bicondicional, que indicaba la bicondicional que cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad será verdadero. Aquí tenemos falso, falso, por lo tanto mismo valor de verdad, verdadero. Falso, verdad, no. Falso, verdad, no. Verdadero, falso, tampoco. Por lo tanto, me queda este resultado de mi proposición compuesta. La proposición compuesta es de contingencia o de un esquema de contingencia. Pasamos al siguiente ejercicio. Ya tenemos de igual forma, al igual que el ejercicio anterior, varias operaciones, pero observamos que solo tenemos dos proposiciones, PQ, PQ, por lo tanto, número de valores de verdad, 2 al cuadrado, 2 a la n, 2 al cuadrado, que es 4, ¿no? Adjuntamos los valores de verdad para la primera proposición, P, dos valores de verdad verdadero, dos valores de verdad falsos, y la mitad de ellos en Q, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Nuevamente P, nuevamente P, Q. Ahora, operamos entonces. ¿Por qué operación comenzar? ¿En qué parte? Podemos empezar con los paréntesis, ya que es la parte más interna que debemos desarrollar. ¿Ya? Ahora, antes de desarrollar el primer paréntesis, observamos que tenemos negación dentro de ese paréntesis. Por lo tanto, tengo que aplicar primero la negación antes que la conjunción. Tiene mayor jerarquía la negación antes que la conjunción. Entonces, aplicando la negación, aquí me quedaría falso, falso, verdad, verdad. Cambiamos el valor de verdad de P, ahora vamos con Q. Cambiamos el valor de verdad de Q. Ahora tenemos entonces 1 y 2. Ahora sí, mi proceso 3, que será la conjunción. Ya la conjunción nos decía que es verdadera cuando las dos proposiciones sean verdaderas. Solo que en la última fila, miren, las demás no tienen el mismo valor de verdad verdadera, será falso. Muy bien, vamos acá al otro paréntesis. Se observa también que aquí tenemos la conjunción, pero solo de P y Q, así que aplicamos dos valores de verdad verdadero, verdadero. Como ya no se condiciona, las demás serán falsas. 4. Muy bien, tenemos la operación del 3, operación de 4, pero aquí dentro de este corchete tenemos una operación más, el condicional. Entonces tenemos 5. Entre 3 y 5 vamos a desarrollar el proceso 6, que será el condicional. El condicional nos decía que es falso cuando la primera proposición es verdadero y la segunda es falsa. Miren, solo recae en la última fila, porque aquí tenemos verdad, falsedad, es falso. Las demás serán verdaderas. Muy bien, entonces, entre el proceso 6 y el proceso 4, recién tenemos la respuesta en el proceso 7, que será la disyunción. Recordando la disyunción, nos decía que en la disyunción, cuando las dos son falsas, será falsa. Mira, falso, falso, verdadero,
falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Por ende, los demás serán verdaderos. La proposición compuesta es de un sistema de contingencia.